Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicología y Neurociencia. Mi nombre es Guillermo, soy el creador, además de este canal, y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es Gema Calvo de Celis. Gema es maestra en educación primaria, tiene diferentes especialidades en música, inglés y religión. Actualmente se dedica precisamente a la docencia en la educación primaria. Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gema Calvo de Celis. Actualmente soy maestra de educación primaria. Este año estoy de tutora de tercero de educación primaria e imparto sobre todo las asignaturas bilingües, inglés, social y natural science y art. Y bueno, por las tardes las dedico a seguir formándome en cuanto a educación y a dar clases extraescolares a niños de educación infantil, de iniciación al lenguaje musical y también eh, de educación y emociones. Excelente, Gemma. Muy interesante. De hecho, me gustaría que nos compartieras un poquito acerca de cómo inició este interés por la docencia, por impartir clases y justamente por qué a nivel primaria. Pues la educación siempre ha sido algo que me ha gustado desde muy pequeña. Me encanta todo lo relacionado con estudiar los papeles, organizar cosas y con los niños como que lo veía que era mucho más fácil, porque el transmitir algo que tú estás estudiando, que tú sabes, para ayudarles a ellos también a su vida, pues era lo que me llamaba la atención y lo que me gustaba. Además, como en educación es un constante aprendizaje que te tienes que ir renovando y tienes que estar innovando y estudiando, que es esto que comentaba, pues era lo que me llamaba mucho la atención. Y todavía recuerdo que de pequeña guardé algunos cuadernos, algunos libros y decía, para en un futuro, a día de hoy los utilizo. Y la educación es algo que cada día me va gustando más, aunque tengo que decir que no es el único ámbito que me gusta, pero sí el que destacaría como el que más. Ok, ¿cuáles serían otros ámbitos que son de tu interés? Pues todo lo que sea teórico, aunque parezca así, me gusta bastante. Por ejemplo, crítico musical, la musicología, la psicología, no sé. Lo que sea como de estudiar, de leer, de investigar, de organizar, es algo que me encanta. Ah, excelente. Entonces, dices que tienes bastante formación musical. Sí, cursé hasta quinto de grado medio en el Conservatorio de Música de Toledo. Y bueno, sí que tengo la especialidad para poder impartir clases en educación primaria de música, gracias a la UNIR. Y bueno, pues eso, aunque en el colegio actualmente no soy maestra de música, no hago esa especialidad, pero como siempre tengo ahí la espinita, pues por las tardes sí que lo hago de manera extraescolar. ¿Cuántos años llevas impartiendo clases a nivel primaria? Pues dando clases, sí que puedo decir que entre unos 4 o 5 años, pero a nivel de colegio, a nivel de educación primaria, 2 años. Pero sí que clases extraescolares, clases en el ayuntamiento aquí en mi pueblo, clases online, ha sido desde hace más tiempo. Bueno, Gemma, parece que la educación primaria se ha visto bastante afectada en los últimos 2 años, ¿verdad? Por ciertas circunstancias asociadas a la pandemia de COVID-19. Cuéntame, ¿cómo es que lidiaste justamente con esta pandemia y el trabajo? Bueno, pues la pandemia yo creo que nos pilló a todos de golpe. Ya íbamos sabiendo que sí, que algo iba a pasar, pero no de la manera tan drástica. Entonces, bueno, creo que gracias al coronavirus hemos aprendido todos, empezando por la tecnología, algo que utilizábamos como, bueno, pues para hacer más lúdicas las clases, como algo muy esporádico, de hacer actividades así online, pero con el COVID-19 nos hemos tenido que renovar todos y hemos aprendido que teníamos ahí una competencia digital que no sabíamos ni que existía, pues el pasar de esas clases presenciales a las clases online. Porque claro, lo principal de todo era mostrar a nuestro alumnado que nosotros seguimos siendo los mismos, que seguimos siendo maestros y que seguimos dando los contenidos que dábamos antes.
Entonces, el tiempo del profesor en cuanto a preparación de clases se disparó a 24 horas y teníamos que crear presentaciones, tasks que fueran visuales a través de la pantalla, juegos, innovar en cuanto a aplicaciones, a ver cómo podíamos manejarnos por ahí. Y incluso recuerdo de hacer escenarios contextualizados. El fondo que se ve de pantalla, Mm, tuviera los pósters de clase, si teníamos en casa algún dibujo de ellos, ponerle. Y bueno, aunque la tecnología nos ha ayudado mucho, pues teníamos que verla como una herramienta, no como el objetivo. Los niños no tenían que ser máquinas en cuanto a lo digital. Era la herramienta que utilizábamos para enseñar lo que estábamos enseñando hasta ahora. totalmente. Entonces, si yo te preguntara, por ejemplo, los dos, perdón, retos más importantes a los que te enfrentaste, ¿cuáles serían? Pues los retos en cuanto a innovar a la hora de crear materiales, porque aunque sabíamos mucho, creo que de todos los maestros, a la hora de crear materiales, teniendo al alumno de frente, había que pasarlo a la manera online. Y el otro reto importante era el social, tener muy en cuenta el bienestar del alumno y hacerlo de una manera, pues teniendo en cuenta estos aspectos, que la situación era dura, pero que había que seguir aprendiendo. Totalmente. Y justamente ahora que hablas de la cuestión social, me gustaría preguntarte cuáles han sido las problemáticas más comunes que has notado en los niños. Pues una de las problemáticas yo creo que ha sido en cuanto a los recursos, porque cada alumno es diferente, la situación que tiene cada alumno en su familia es igual, totalmente diferente. Y, por ejemplo, con los alumnos de familias numerosas, que por ejemplo fueran 3 hermanos o 4 hermanos, pues es lógico que a lo mejor no todos ellos van a tener un ordenador portátil. Entonces, aunque estemos hablando como una problemática académica, sí que influye, porque el no tener los recursos, pues muchas veces no te permite el alcanzar los objetivos que te propones. Y también es verdad que los centros han ayudado mucho y han dotado de portátiles y de material, pero aún así ha sido una de las problemáticas. Otra de ellas ha sido la atención a la diversidad del alumnado, porque tú como maestra y al tenerlos en clase, pues sabías si uno necesita más tiempo a la hora de realizar los ejercicios, si otro necesita que le esté diciendo palabras de apoyo porque hay que reforzarle la autoestima, otro tiene TDAH, otro tiene dislexia. Y claro, el hacerlo online, pues no te permitía estar a solas con cada uno de los alumnos. Y eso había que tenerlo en cuenta, porque las características del niño van a seguir siendo las mismas, pandemia o no. Entonces, aunque dieran las clases online, el tener un trato más individualizado con los padres o el dedicar ratitos a lo último de las clases con cada uno de los alumnos para preguntarles qué tal van con sus características y preguntarles así de manera individual, pues creo que también beneficiaba. Más que nada que ellos se sintieran que siguen siendo los mismos y que su profesora sigue teniendo en cuenta Claro. lo que cada uno tiene. Totalmente. De hecho, me gustaría saber si desarrollaste alguna clase de metodología justamente para detectar en línea, ¿no? Evidentemente, quién necesitaba más apoyo. Pues una de las metodologías que más utilicé se llama, que es la famosa Flip Classroom o aula invertida. Y esta metodología se trata de que el docente es el que prepara el material, se le manda al alumnado a priori y el alumnado es el que, bueno, investiga, lo lee, lo comprende, lo intenta entender. Luego ya, en el momento en el que pasamos a la clase, pues ahí es cuando de verdad debatimos y tú qué ideas tenías y tú qué has entendido sobre esto y tú que, no sé, de esta manera yo creo que como no podíamos ni salir a la calle, pues pasábamos mucho tiempo con las tecnologías y el tener que estar viendo vídeos y que en el ratito que tenías para hablar con tus compañeros de clase y con tu profesor fuera como un tech talks de que, vale, el profe conecta a la clase y el profesor es el que siga hablando y yo no participo, creo que iba a desmotivar mucho al alumnado.
Entonces, de esta manera el alumnado se lo prepara antes, luego en clase nosotros veíamos quién lo ha entendido mejor, quién ha ayudado a quién tenía ideas sobre eso, y así un poco cómo el trabajo iba siendo en casa y les dejabas a ellos que participaran, porque de esta manera yo creo que se beneficiaban en todo. Se beneficiaban en comprenderlo, en tener que investigar, en motivarles, en emocionarles, porque claro, pasaban mucho tiempo pasaban mucho tiempo pues no, con eso, con leyéndolo, comprendiéndolo. Y es lo que buscaba un poco, despertarles las emociones para que lo recordaran, porque si no emocionas, no van a recordar a largo plazo. Y entonces iba a ser un aprendizaje que no iba a valer. Ok, por ejemplo, con alumnos que sí tienen ciertas dificultades en cuestión de aprendizaje, ¿no? En cuestión de retención de cierta información, ¿qué trabajabas? ¿Cómo lo hacías? Pues teniendo en cuenta las características de cada alumno, intentaba que hicieran la misma metodología para que tampoco ellos se sintieran excluidos, que también hago en clase, pero evaluaba de manera diferente, es decir, evaluaba más los contenidos básicos de esos alumnos. Si a otros alumnos me llegaban incluso a innovar o me llegaban a sacar otro tema de conversación a partir del que yo les había dado y este alumno con necesidades más específicas no lo hacía, no lo daba por mal. Valoraba más la intención, el esfuerzo, que hasta dónde habían llegado. Totalmente. De hecho, en algún momento se pudieron notar ciertas deficiencias en los sistemas educativos a nivel mundial, ¿no? Justamente este reto de tener que dar las clases en línea, de tener que impartir cierta metodología para que quedaran claros todos los rubros, vamos a decirlo así, de información, de temas, ¿no? Fue muy difícil al principio adaptarse a toda esta situación. Y ahorita estamos viendo una situación parecida, porque en muchos países ya se está regresando a una normalidad, por así decirlo, ¿no? Ya se están regresando las clases presenciales y esto también ha tenido nuevos retos, ¿verdad? Sí, nosotros hace tiempo ya que volvimos a lo presencial. Al principio asustaba bastante, porque claro, nos dijeron que sí, que la situación había mejorado, pero como dicen los niños, el bicho sigue estando. Ah, Entonces, la distancia de seguridad, las mascarillas, el no poder compartir ciertas cosas como hacíamos antes, material plastificado para que si se utiliza se pueda limpiar, pues ujú. eran reglas que no habíamos visto nunca y que teníamos que lidiar con ellas en nuestro día a día. Pero yo creo que los niños nos están dando una gran lección de compromiso. A mí cada día me sigue llamando la atención que a la hora de la merienda lo hacen en clase, cada uno en su sitio para que así no se puedan levantar y contagiar al bajarse la mascarilla. Y ellos mismos se bajan la mascarilla, muerden el sándwich, se la vuelven a subir. Y digo, es que nosotros como adultos no hacemos eso, ni mucho menos. Y otro reto pues ha sido el aprender a entendernos con la mirada, sobre todo a la hora de dar clase, ciertas tareas o ciertas actividades que utilizan mucho la expresión de tu cara, por ejemplo, con inglés, a la hora de enseñar pronunciación, pues es uno de los pilares fundamentales. Y al final te tienes que buscar tus técnicas, el alejarte, ponerte una pantalla, e intentar hacer gestos que se nos note más, grabarte y ponerlo en la pantalla de clase y que vean un poco cómo vocalizas. Y recuerdo una actividad que hice que fue que pedía a los padres fotografías de las sonrisas, nada más de los niños, hice una presentación con ellas, entonces luego en clase cada niño tenía que adivinar quién era el propietario de esa sonrisa. Entonces, bueno, con esto les hice reflexionar un poco que aunque llevemos mascarillas y no se nos vea, seguimos siendo los mismos y que las palabras siguen doliendo y que podemos seguir estando tristes o contentos. Porque creo que también se nos olvida un poco al no verlo tan. Bueno, justamente es un ejercicio bastante interesante el que realizaste, Gemma. Hace varias semanas
bueno, de hecho, los primeros artículos se dieron en el 2020, pero justamente se ha llevado un seguimiento de ciertos estudios sociales que mencionan que el uso de mascarillas, ¿no? Este distanciamiento social igualmente pueden producir ciertas deficiencias en el desarrollo social de los niños, justamente, ¿no? O sea, porque no detectan todos estos movimientos faciales, las gesticulaciones, el lenguaje corporal. Entonces, empieza a haber un déficit en el entendimiento de ciertos procesos sociales, ¿no? Entonces, justamente hacer este tipo de ejercicios, yo creo que ayudaría bastante a reducir ese impacto, ¿cierto? Por lo menos que ellos reflexionen y sean conscientes de ello. Porque también recuerdo de las primeras veces que allí en clase, bueno, pues bebí agua, me bajé la mascarilla, a la seño, pero si tienes boca. Y digo, sí, y sigo sonriendo y puedo tener un mal día y puedo estar triste y puedo, digo, y se nos nota, digo, aunque penséis que no se nos nota o a la hora de hacernos una foto, igual sonreír de lo que se nota, que ahora tenemos que aprender a eso, a mirarnos más y a entendernos con la mirada, pero los sentimientos siguen estando ahí. Y como tú dices que tú también, pues más que nadie lo sabrás, que eres psicólogo, que de verdad afecta. Totalmente. De hecho, bueno, es interesante que menciones que también implementa ciertas dinámicas para trabajar algunas cuestiones emocionales en el aula. Y de hecho quería preguntarte, eh, ¿has trabajado alguna clase de metodología dinámica en especial para poder lidiar con algunas confusiones, algunos obstáculos emocionales que pudieran llegar a tener tus alumnos? Bueno, pues aparte de esta actividad que realicé, pues también me gusta, sobre todo una vez al trimestre, repartirles como una pequeña cuartilla en la Sí. que de manera anónima, aunque tú vas conociendo a tus alumnos, es una cosa anónima para que ellos realmente sean sinceros, pero tú para tenerlo en cuenta. En que marcar cuánto de feliz son en clase, de 1 al 10, qué cambiarían de la clase, qué es lo que más les gusta de la clase, qué es lo que ven en lo que podríamos mejorar. Y otra de las cosas que hago y me gusta bastante es como renovar mucho la decoración de la clase. A lo mejor, visto así, dices, no tiene mucho que ver, pero el renovar la decoración de la clase les Claro. hace a ellos sentirse partícipes de que eso es como su pequeña casa, lo hacen además en grupo, lo decoran a su gusto y a través del dibujo, que esto también es un poco de psicología, se puede ver cuáles son un poco los sentimientos que tiene el niño, los colores que utiliza, como los trazos que hace. Entonces, pues tú te vas fijando si los dibujos que realiza van más al ámbito triste, van más al ámbito de que le gusta ya estar con amigos. Bueno, y sobre todo eso, hacerles a los niños decir, esta es vuestra casa, vamos a decorarla a vuestro gusto y vamos a ir cambiándola y renovando. Claramente. Entonces, Sí, bueno, definitivamente la pandemia afectó demasiado a la comunidad infantil, ¿verdad? Yo creo que la población de niños fue la más afectada realmente porque, digo, si a uno como adulto, ¿no? Esta situación, la cuarentena, la pandemia en sí llegó de manera insidiosa, de manera muy inesperada, pues para los niños es un impacto todavía más fuerte, ¿verdad? Esta confusión de no entender realmente qué estaba pasando allá afuera. Y es algo de lo que no se habla tanto, ¿no? O sea, a nivel mundial llegan muchos artículos acerca de el impacto psicológico en, por ejemplo, en adultos jóvenes, en población geriátrica. Sin embargo, he notado que no hay tantos estudios relacionados a la salud mental de los niños. O sea, justamente no ha habido este interés tan fuerte por preguntarse si los niños realmente estarán bien. sí, además,
con la educación infantil, como has dicho, es donde más se ha visto, porque claro, los niños de educación infantil en esa etapa es donde manipulan, tocan, se manchan, y a la mínima que uno, en estos grupos burbuja a los que los llamamos, pues se viera afectado o pudiera tener síntomas, ya se confinaba la clase entera. Y con niños de 3, 4 años, con las clases online, lo primero, no aguantan tanto tiempo delante de la pantalla y es normal. Y lo segundo, no beneficia su aprendizaje porque los niños lo que tienen que hacer es experimentar. No. Entonces, sí que se ha visto más afectado en eso. Actualmente, por ejemplo, los niños de educación infantil no llevan mascarillas y bueno, gracias a que la situación se está mejorando, no está habiendo tantos casos y se pueden ir dando las clases con más normalidad, porque los niños de educación infantil lo que más hacen, sobre todo, es eso, experimentar, el aprender a hablar, el aprender a expresarse, a escuchar, a entender, y con la mascarilla es que iba a ser muy difícil que ellos te vieran y que Pues sí. aprendieran a vocalizar de esa manera. Y bueno, también donde lo he notado más es que antes todos los carteles, todos los pósters del colegio, compartir, ayudar, y claro, ahora como que se han creado todavía más individuales, cada uno, ¿no? Con su espacio, con su distancia, y creo que eso es un error, porque los valores siguen siendo los mismos y a nosotros como humanos se nos tienen que seguir diferenciando por eso, por compartir, por ayudar, por escuchar. Entonces, aunque tienes que mantener la distancia, porque la salud es muy importante, yo muchas veces lo digo, si hay que abrazar a tu alumno porque lo está pasando mal, hay que abrazarle. Y si tienes que darle la mano en un momento, hay que dársela. Que hay que tener cuidado porque la salud está muy por encima, Ujú. por supuesto, pero que el bienestar emocional del alumno está también muy por encima, eso también. Y yo en mis clases lo he hecho y bueno, no ha habido ningún caso, pero cuando hay que abrazar, hay que abrazar. Y cuando tienes que escuchar a un alumno y que te lo cuente, pues a lo mejor hay ciertas distancias que no se pueden respetar porque tu alumno tiene que notar que es su seño y que el papel sigue siendo el mismo, haya pandemia o no. Totalmente. Y esto entraría como una recomendación a los docentes, evidentemente, justamente desde una perspectiva más personal y abierta. ¿Qué recomendarías, por ejemplo, a los docentes que están viendo este video? Bueno, a mí me queda mucho por aprender todavía. Y yo me estoy iniciando en el mundo de la educación, pero sí sería una recomendación. El que no nos olvidemos la parte humana de la educación, que no estamos tratando con máquinas, no estamos trabajando con ordenadores, estamos trabajando con personas, con niños y que igual que nosotros tenemos un mal día, pues ellos muchas veces a lo mejor no te saben ni decir lo que les pasa. Entonces, el echarles una mano, el darles un abrazo, el que te vean que les estás sonriendo cara a cara, pues muchas veces hay que ponerlo en una balanza y decir, merece más la pena que este alumno no lo pase mal o tener que guardar esta distancia. Que no se nos olvide y que tengan que ser en casos puntuales, pero que hay que hacerlo. Y otra recomendación sería eso, estar siempre abiertos al cambio, porque las tecnologías han venido y se van a quedar ya. Y además hemos visto que tienen muchas ventajas, muchos beneficios el utilizarlas en clase. Entonces, si toca online, pues digamos, venga, online, presencial, presencial. Y que tengamos esa actitud ante los alumnos, porque ellos, pues para ellos somos su ejemplo. Y es que muchas veces se copian hasta en la manera en la que hablas y te mueves, porque lo ves. Le Ujú. dices algo en clase y luego ellos lo repiten y te dicen, es que es lo que tú sueles decir, profe. Entonces, si te ven con una actitud positiva, pues hay una frase que me encanta que dice, el primero que tiene que llegar contento al aula es el docente. Y luego los contenidos luego ya se ven. Pero el que tiene que llegar contento es el docente, porque si no, los profesores que están intentando enseñar a los alumnos,
sin la intención de motivarles por aprender, va a ser imposible. Ojalá varios docentes que yo tuve durante la escuela hubieran seguido ese consejo, Gemma, definitivamente. Bueno, también sirve para aprender, Claro, pero, pero sí, pero sobre todo que nos recuerden totalmente. y que luego esa felicidad se la lleven a casa, porque claro, es que a nosotros nos pasa como docentes. Hoy he tenido un día malo y ya vuelves a casa y te quedas pensando en ello, podría haber mejorado en esto, este alumno he visto que no aprovechó la clase al máximo y vuelves a casa y hasta yo digo, hoy no tengo un buen día. Y en cambio cuando vas contenta a clase y ves que los alumnos están contentos, parece que llegas a casa y dices, me como el mundo. Entonces hay que hacerlo igual con los niños. Y Totalmente. ya que ellos tienen esa inocencia, pues aprovecharnos de eso. Justamente mencionas algo muy importante. Y, y bueno, hablando de cuestión de eficacia, de eficiencia, se está proponiendo mucho en algunos lugares seguir cierto sistema híbrido, ¿no? Cierta modalidad híbrida, es decir, asistir a las aulas algunos días, tomar las clases en casa otros. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Bueno, depende de cómo se va a llevar, porque sí que tengo entendido, por ejemplo, que algunos días se va a llevar la clase online y otros presencial, y otra versión es que la mitad de la clase va a ser online, mientras que la otra mitad va a ser presencial. Entonces, claro, aquí se necesitarían mucho más docentes y no sé si se va a poder llevar a cabo eso. Y la opción de mitad online, mitad presencial, pues bueno, habría que enfocarlo bien, como hemos dicho, que lo presencial se exprimiera al máximo, porque en mi opinión no tiene comparación el poder sentir a los niños cerca y tener ese trato con ellos, que el online fuera más para reforzar los Ok, contenidos que se han visto presencial. Entonces, si se lleva de esta manera, pues puede estar bien. Yo aún así veo que el online está muy bien para universitarios, para ciertos trabajos, que ya tienes arraigados unos valores y ya tienes arraigados que sabes cómo es el sacrificio y el esfuerzo para conseguir esa meta, y tú eres el que te organizas tu tiempo y hasta te viene bien, porque tú te claro, creas tu horario y ahora me conecto, y ahora veo la clase y ahora mientras que veo la clase aprovecho y copio apuntes, pero es que los niños pues es que necesitan la figura del profesor y necesitan el tocar material. Y hay que entender que no todos tienen las mismas circunstancias económicas en su casa. Y los materiales, por mucho que haya en Internet, muchas veces no están ajustados a las características de cada uno de ellos. claro. Cuando el docente las crea y es cuando sí que puede dárselo a ellos, a mano. Totalmente de acuerdo contigo. Una de las dificultades más grandes de dar clases en línea, sobre todo a lo que son alumnos de primaria, de educación básica, pues es justamente la otra cara de la moneda, ¿no? Los padres. En muchas ocasiones, pues los padres no tienen la disponibilidad del tiempo para poder llevar a cabo este proceso de acompañamiento con su hijo, ¿no? Escolarmente hablando. Y justamente, pues continuar con un modelo híbrido en educación básica sería bastante difícil por esto. Muchos niños, de hecho, tuvieron que dejar la escuela, ¿no? Hubo mucha deserción escolar. Pero es que esa es otra, que pues en las familias tampoco sabemos la situación y hay padres que trabajan fuera y en el tiempo en el que el niño está en la escuela y claro, el que el niño dé la clase online y que los padres no estén en ese momento, a ver quién se hace cargo de él. Y como he dicho al principio de toda la entrevista, antes utilizábamos la tecnología como una herramienta pues, de ocio, de algo muy esporádico, pero el tener que utilizarla de repente, también los padres tenían que saber un poco en qué su hijo se puede meter, que no es adecuado, sí, cuánto tiempo, y
y bueno, esto ha traído más problemáticas porque muchos padres han tenido que dejar el trabajo por cuidar de los hijos, y otros directamente pues han dicho pues no te puedes conectar porque no hay nadie que se pueda hacer cargo en ese momento. O yo utilizo el ordenador para conectarme al trabajo online también, que esa ha sido otra. De hecho, me gustaría saber si tienes alguna recomendación para los padres que tienen niños que están cursando educación básica. Pues como hemos hecho los docentes, igual que investiguen y que intenten educar a sus hijos eso, a utilizar las tecnologías pero de una manera crítica. En esto te pueden meter, en esto sí, en esto no. Me bajo esta aplicación y así veo un poco los mensajes que recibe, porque claro, luego también está la problemática que se está viendo mucho ahora del ciberacoso. Claro, Entonces, controlar un poco ese aspecto. Y, y bueno, y los ratos que tengan de ocio, ya que los niños están pasando más tiempo con las tecnologías, pues los ratos que tengan de ocio que sean como han sido siempre, que jueguen, que les escuchen y que sean más fuera de la tecnología. Porque de esta manera el niño va a saber a diferenciar entre tecnología para aprender y para más, pues eso, del colegio, de divertirme, eso sí, pero más un poco de ese ámbito escolar. Y luego ya en casa, pues mis juegos de siempre, mis conversaciones con mis padres, mis amigos y bueno, diferenciar un poco eso, que los padres, por una parte, les enseñen a sus hijos a utilizar las tecnologías de manera adecuada, que también los profesores les vamos a ayudar, y por otra, pasen tiempo con sus hijos un poco fuera de las tecnologías, porque eso sí que tiene muchos beneficios. claramente. Bueno, pues fue una interesante reflexión, Gemma. De hecho, con base en ella me gustaría pasar al siguiente punto ya para ir cerrando justamente este episodio, y es, ¿cuáles crees que sean los eh, puntos fuertes o los beneficios, por así decirlo, que has sacado como docente de toda esta situación tan difícil? El aprender a utilizar la tecnología de la manera que lo estamos haciendo ahora y el estar en constante cambio, aprendiendo aplicaciones que salen nuevas, a los beneficios que también tiene la tecnología, porque también tiene muchos, que sea más interactivo, es uno de los principales. Entonces, el aprender sobre la tecnología y el renovar creo que ha sido de los principales. Y luego el fijarte más en las necesidades que tienen los alumnos en cuanto al ámbito social. Porque claro, el estar acostumbrado a dar clase y que la situación sea más o menos estándar, no te hacía reflexionar sobre lo que cada niño tiene dentro de su propia vida. Hasta que hemos llegado al online y hemos visto que en su familia le pasa esto, que al estar en casa echa mucho de menos en el colegio porque necesitaba las palabras de refuerzo de su profe, que este niño necesita estar en constante contacto con los compañeros porque X razones. Entonces, renovarte y de ser consciente de que cada niño es totalmente diferente, creo que ha sido lo que me llevo. Y el tener cuidado, por supuesto, sobre el virus también, todas esas reglas, pero en cuanto a educación, esas dos. Claramente es una época interesante para iniciarse en este mundo de la docencia, ¿verdad? Muy distinto a lo que había antes. Y tanto. Y ver que la metodología tradicional del profesor como el rol autoritario ha Claro, quedado muy atrás, porque luego llegan situaciones como estas y no sirve. totalmente. Es verdad que quedó obsoleto eh, cierto sistema educativo anterior, ¿no? Sobre todo ciertas metodologías de cómo impartir las clases, cómo incluso percibir al alumnado definitivamente. No sé si tengas alguna conclusión, algún comentario que quieras hacer, Gemma. Bueno, pues sobre todo como conclusión, agradecer también a todos los docentes, que gracias a esto de online se creó como muchos recursos online que los profesores compartían, porque sabíamos que
que el tiempo que teníamos que dedicar a prepararlo era tan grande bueno, que decidimos ayudarnos entre nosotros. Entonces, muchos docentes empezaron a colgar recursos que incluso podías descargar de manera gratuita a través de Facebook, Instagram, muchas aplicaciones, que eso pues nos hemos beneficiado entre todos, porque al final de nada sirve que uno lo haga de una manera pues, sin ayudar a otro. El principal objetivo eran los niños y el ahorrar tiempo para todavía crear más. Y bueno, me gustaría recomendar a algunos docentes, si puedo, Adelante, adelante. de los que yo me he ido fijando, sobre todo en este tiempo, y he ido conociendo a través de este tiempo de pandemia. Y uno de ellos es Maestro Alberto, se llama así en sus redes sociales. Irene Alegría, que sube muchos recursos y además realiza ponencias. Y Lourdes Jiménez, que la han nombrado Global Teacher, la manera y la metodología tan innovadora que tiene. Loida González también ha subido muchísimos recursos a su blog y de manera gratuita, ayudando a los profesores. Y mis profesores, o sea, y mis compañeros de tanto de curso como de centro, que entre nosotros pues nos hemos animado, nos hemos dicho palabras de apoyo en los momentos en los que decías, no puedo más de Ah, tanto tiempo. Y ahí hemos estado ayudándonos y apoyándonos. Y mi compañera de curso, pues, como la que más, porque era totalmente cambiando materiales para, llevar el mismo ritmo las dos. Entonces, a ellos como principales. excelente, gracias Gemma. Pues voy a dejar en la descripción del video algunos links para poder observar el trabajo justamente de estos profesionistas que acabas de mencionar. Y también, por otro lado, agradecerte la entrevista. Creo que fue un tema bastante interesante el que tratamos el día de hoy y justamente un tema que va a continuar circulando todavía durante un buen rato, ¿verdad? Sí, esto no acaba aquí. Yo creo que empieza. Totalmente. Pues muchas gracias, Gemma. Esperemos tenerte en otras ocasiones hablando de otros temas bastante interesantes. Y quiero agradecer también a toda la audiencia que nos siguió hasta el final, que observó esta entrevista y que también guste dejar sus comentarios acerca de las reflexiones aquí mencionadas. Yo soy Guillermo, esto ha sido Psicología y Neurociencia. Si les ha gustado el video, por favor suscríbanse, por favor compártanlo con todos sus amigos. Nos Gracias a vemos. ti, Guillermo. Gracias, Gemma. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.